Buenas noches, muchachos. Espero que estén todos muy bien. Vamos a continuar con el tema de seguridad industrial de la segunda semana. Ya mismo les voy a proyectar en pantalla, les voy a compartir el material o la presentación que tenemos para la segunda semana. Por favor, ingresen a esta clase y verifiquen el tema, muchachos. Estudien. Por favor, quiero ver este foro de la segunda semana que sobresalga del de la primera semana. Bueno. Unidad de aprendizaje, seguridad industrial 2, corte número 2, norma de competencias laborales asociadas, norma de competencia laboral asociada, código 220-60-138. Trabajar en alturas de acuerdo con la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Perdón. Artículo 9, medidas de prevención. Bien. Capacitación, entrenamiento o certificación de la competencia laboral de trabajo de trabajadores que realicen trabajos en alturas. Todos los trabajadores que laboren en alturas, en las condiciones de riesgo, perdón, de caída por trabajo en alturas, deben contar con su respectivo certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas o certificación de competencia laboral. Bueno, aquí me pasé. Ya. Bien. En artículo 10 me habla de medidas de prevención. Me habla de los diferentes roles. Tenemos, por ejemplo, el jefe de área para trabajos en alturas, ¿sí? O también llamado básico administrativo, que en la resolución 1409, este rol tenía una intensidad horaria de 10 horas, ¿sí? Personal o objeto a quien va dirigido, dice que va a personas que tomen decisiones administrativas en relación con la aplicación de esta resolución en empresas en las que se haya identificado como prioritario el riesgo de caída por trabajo en alturas. Como les venía diciendo, en este rol solamente se pueden tomar decisiones, selección y compra de equipos, todo lo referente desde la parte administrativa para todo lo que tenga que ver con trabajo en alturas. Anteriormente, como les venía comentando, la resolución anterior, la norma anterior me decía que este nivel de formación tenía una intensidad horaria de 10 horas, pero con la resolución 4272, esta intensidad bajó a 8 horas más. Bien, luego tenemos el trabajador autorizado, que como les venía diciendo en la clase anterior, este rol en la resolución anterior me decía que se llamaba avanzado o nivel avanzado para trabajo en alturas. En esta resolución, la 4272, el 27 de diciembre del 2021, me dice que el trabajador autorizado, ver que ya no se llama avanzado, sino se llama trabajador autorizado. ¿A quién va dirigido este rol de trabajador autorizado? Dice que va dirigido a todos los trabajadores que realizan trabajos en alturas y aprendices de las instituciones de capacitación y educación para el trabajo en el SENA y el SENA, quienes deben ser formados y entrenados por la misma institución cuando cursen programas cuya práctica implique riesgo de caída de alturas, como en este caso. ¿Sí? O sea que para ustedes como estudiantes también va dirigido este nivel de formación. O sea que cuando ustedes empiecen su vida laboral, lo que están estudiando, eh, no digo muy probablemente, digo, cuenten con que va a ser así, que van a tener que formarse para trabajar en alturas. ¿Listo? Cuando se llamaba nivel avanzado de trabajo en alturas, tenía una intensidad horaria de 40 horas. En este caso, con la resolución 42 no solamente cambió su nombre, por decirlo así,
de avanzado a trabajador autorizado, sino que también disminuyó su intensidad horaria. Es decir, ya no son 40 horas, ahora me dice que son 32 horas, ¿sí? O bueno, mínimo 32 horas. Coordinador de trabajo en alturas. Bien, cabe resaltar que aquí hubo un cambio muy importante en el rol de coordinador. ¿A quién va dirigido el rol de coordinador? Dice que va dirigido a personal encargado de controlar los riesgos en los lugares de trabajo donde se realiza trabajo en alturas. Sigue teniendo la misma intensidad horaria de 80 horas, pero en este caso, para ser coordinador de trabajo en alturas, ya no se va a pedir la experiencia certificada como anteriormente se hacía. En esta ocasión, lo que se va a hacer es que para la aplicación o para poder desempeñar este rol como coordinador, se debe contar con el curso de manejo de sistemas de gestión de 50 horas o de 20 horas. ¿En qué radica la diferencia? Que la primera vez que se hace este curso de manejo de sistemas de gestión, se hace por una intensidad horaria de 50 horas, tiene una validez por 3 años y a los 3 años se puede hacer como una renovación, por decirlo así. Ya esta no sería de 50 horas, sino de 20 horas. Entonces, para cumplir el rol de coordinador, se tiene que contar con esa certificación, que la podemos conseguir mediante el SENA o mediante las ARL que también están habilitadas para certificar personas en este curso como tal. Respecto a la formación como tal, para recibir, para poder aplicar el curso de coordinador, hay que cumplir con todo lo que ya sabemos, que es un examen médico ocupacional, tener el curso de alturas vigente, bien sea el de trabajador autorizado o el de entrenamiento, ya que no nos pide una experiencia como tal. Y para la aplicación del rol, o sea, para cumplir este rol como tal en la empresa, sí se requiere sí o sí el curso de manejo de sistemas de gestión de 50 horas. Ahora, ¿qué pasa con los que eran coordinadores bajo la resolución anterior? Resulta que ya estas personas no tendrían que hacer nuevamente 80 horas de formación para ser coordinadores de trabajo en alturas. En este caso, lo que proceden a hacer es el dichoso curso de manejo de sistemas de gestión de 50 horas, si no cuentan con él. Y segundo, realizar una actualización de coordinador que tiene una intensidad horaria de 16 horas. Bien, entonces en ese orden de ideas, ese sería el rol de coordinador. ¿Qué tiene que hacer el coordinador en el lugar de trabajo? Primero, pues vamos a ver que, bueno, hay que resaltar que el rol de coordinador, como bien lo vemos acá, es un rol, no es un cargo adicional, no es que el técnico deje de ser técnico y pase a ser coordinador, no es que el obrero deje de ser obrero y pase a ser coordinador, o el jefe de área igual, sino que simplemente dentro de sus funciones como tal ya establecidas, se agrega o se adiciona el rol de coordinador, ¿sí? No necesariamente vamos a ver un incremento en el salario o en la nómina de esta persona. Y también tenemos que tener en cuenta que el rol de coordinador lo puede hacer cualquier persona que el contratante determine que puede desempeñar este rol. Es decir, que si el contratante o el empleador como tal le dice a cualquiera de sus colaboradores que realice el curso de coordinador para trabajo en alturas, este pues está en la obligación de realizar el curso y cruzar satisfactoriamente con el tema de la formación. Entonces, como les venía diciendo, es un rol más, de pronto no va a tener un impacto en el salario ni nada de esas cosas, pero sí vamos a ver que pues les va a servir, muchachos, en su hoja de vida, ¿no? Como todo. Cualquier cosita que se adicione a la hoja de vida sirve por experiencia y por muchos factores. Por último, vemos el entrenador de trabajo en alturas. Personal objeto, encargado de entrenar jefes de área para trabajo en alturas, trabajadores autorizados, coordinadores de trabajo en alturas y entrenadores de trabajo en alturas. Entonces, en este caso, al
al rol de entrenadores de trabajo en alturas se le adiciona 10 horas, ya que en la resolución anterior manejábamos una formación de 120 horas. En este caso, son 130 horas y solamente podrían ser los entrenadores de trabajo en alturas personal, mínimo tecnólogo en el área de seguridad en el trabajo, profesional o especialistas. Los técnicos con licencia ya no aplicarían como entrenadores de alturas. Ese fue otro de los cambios que se dio con la implementación de la resolución 4272. Muchachos, artículo 12, medidas de prevención. Sistemas de ingeniería para prevención de caídas. En este caso hablamos de que son aquellos sistemas relacionados con cambios o modificaciones en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento para eliminar, sustituir o mitigar el riesgo de caída. Hace entonces referencia a todas aquellas medidas tomadas para el control en la fuente, o sea, en el sitio. Bien, eso sería los sistemas de ingeniería como medida de prevención de caídas. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá, vemos un riel o una viga en H, también conocida, que cuenta con un dispositivo que me sirve para detener caídas en una distancia muy corta. Este dispositivo se llama línea de vida vertical autorretráctil. También cuenta con un sistema de carro, por decirlo así, que va anclado o asegurado a la viga en H, y este me sirve como soporte para anclar la línea de vida autorretráctil. A su vez, este riel o viga en H va colocado o instalado en una estructura que pues, obviamente cuenta con el diseño y con la resistencia para detener una caída. Esa es una estructura segura. En este caso vemos una estructura que me sirve para anclar el carro que tiene el riel o la viga en H para que esta persona se desplace de un lado al otro encima de la tractomula o el tractocamión. Generalmente esos sistemas se ven usados en los cargaderos del sector de hidrocarburos, garantizando la seguridad del trabajador que hace el ascenso arriba del camión o la tractomula, y que en caso de que esta persona sufra una caída, teniendo en cuenta la distancia tan corta de caída que tenemos, o sea, contando de la superficie o el plano horizontal del tractocamión hasta el piso, es una altura que se podría decir es considerablemente pequeña. Si hiciéramos el cálculo con una slinga en Y con absorbedor de 1,80 m, muy probablemente esta persona se golpearía contra el piso. Pero en este caso, la línea de vida autorretráctil lo frenaría o detendría su caída en una distancia no mayor de 60 centímetros. Sí, eso sería lo peor que podría pasar con una línea de vida autorretráctil que esté en buena condición, es que la persona caiga en caída libre más de 60 centímetros. Generalmente se activa antes, pero este sería como la distancia que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo para determinar la distancia de caída libre y la distancia total requerida que necesita esta persona. Entonces, aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo, aplicando métodos de ingeniería, logramos proteger a esta persona, garantizar que en caso de que sufra una caída no se golpearía contra el suelo y no tendría una lesión grave, ya que la distancia de caída libre es muy corta, logrando así generar fuerza, poca fuerza de impacto sobre el trabajador. Bien, aquí vamos a pasar al artículo 13, medidas colectivas de prevención. Dice que van dirigidas
a informar o demarcar la zona de peligro y evitar una caída en alturas o ser lesionado por objetos que caigan. Estas medidas previenen el acercamiento de los trabajadores o de terceros a la zona de peligro de caídas de personas o de objetos. Entonces, esas medidas tenemos la delimitación de área, la línea de advertencia, la señalización de área, las barandas, control de acceso, control en superficies con huecos o aberturas, manejo de desniveles y ayudante de seguridad. Esas serían las medidas colectivas de prevención o medidas preventivas colectivas. Entonces hablemos de la primera medida colectiva, que en este caso es la delimitación del área. Esta delimitación de área se hace en la zona donde hay peligro por riesgo de caída de objetos o riesgo de caída de personas. Siempre que trabajemos en alturas, muchachos, tengan en cuenta que se debe contar con un ayudante de seguridad que ayude a garantizar que nadie que sea ajeno a la actividad pueda pasar por ahí y exponerse a riesgo de caída, a exponerse a que le caiga un elemento encima y lo golpee generándole daño. Entonces, con la resolución anterior me hablaba de que la delimitación del área tendría que ser amarillo y negro combinados si era una delimitación permanente. Con la resolución actual no me habla de los colores, simplemente me dice que debe existir una delimitación del área en el sitio donde hay riesgo de caída, hay peligro por riesgo de caída de personas u objetos. Y esta delimitación me va a servir como un margen para evitar que terceros se expongan en esa área que está determinada como un área peligrosa y que de pronto puedan suceder accidentes. También me decía que si la delimitación del área iba a ser temporal, sería amarillo y negro, amarillo, perdón, naranja y blanco combinados. Entonces quedamos en que naranja y blanco combinados sí iba a ser temporal, amarillo y negro sí iba a ser permanente. Pero en el caso de la resolución actual, no me menciona la diferencia según los colores, pero sí me hace énfasis en lo que se debe aplicar la delimitación del área y que es muy importante y que es una medida muy efectiva para evitar que un tercero resulte lesionado por actividades en alturas. Luego tenemos la línea de advertencia. Dice que demarca un área en la que se puede trabajar sin un sistema de protección, es decir, esta es lo contrario a la delimitación del área. ¿Sí? Aquí hablamos de marcar un área que se podría decir que es un área segura para trabajar, tan segura que ni siquiera tenemos que usar equipos de protección contra caídas, contrario a lo que me dice la delimitación del área. ¿Listo? En este caso, la delimitación de área se va a hacer en todos los bordes desprotegidos. Debe tener un mínimo de 1,80 m desde el borde desprotegido hasta la línea de advertencia. Esta línea de advertencia debe tener como mínimo, eh, perdón, debe tener como mínimo 1,80 m del borde y debe tener una altura entre 85 centímetros y 85 centímetros y 1 metro de altura. La línea puede ser puesta en cuerda, en cadena, en cable, en material que ustedes prefieran, no hay problema con eso, siempre y cuando tenga una resistencia mínima de 8 kilogramos. En este caso, pues, según el material va a ser la resistencia, pero la normatividad solo me pide 8 kilogramos de resistencia en cualquier dirección. Altura entre 85 centímetros y 1 metro, y debe contar con banderines, como los vemos en la imagen de la presentación. Esos banderines no deben estar a una distancia mayor de 1,80 m uno del otro. Lo ideal es que estén lo más cerca uno del otro posible y que sean de colores que llamen la atención y que sean fácilmente visibles.
Teniendo en cuenta estas características, si se cumple con todo, los trabajadores podrían estar ahí dentro de la línea de advertencia sin el uso de equipos de protección contra caídas. Bien, entonces, en ese orden de ideas, muchachos, el trabajador podría estar dentro de la línea de advertencia sin usar equipo de protección contra caídas. Pero tengamos en cuenta que si el trabajador sobresale a esta zona entre el borde y la línea de advertencia, ya tendría que aplicar el uso de un sistema de protección contra caídas, o en este caso podría ser un sistema de restricción. Bien, entonces esa sería la línea de advertencia como medida colectiva de prevención. Bueno, aquí ya me habla de las características sostenida mediante unos soportes que la mantengan a una altura entre 85 centímetros y 1 metro. De altura debe ser colocada a lo largo de todos los lados o bordes protegidos y debe estar colocada a 1,80 m de distancia del borde protegido o más. Bueno, esa es la distancia mínima, ¿no? Recordémoslo siempre. La distancia mínima entre la línea de advertencia y el borde es 1,80 m. Si la podemos poner en una distancia mayor, pues muchísimo mejor. O sea, aquí la norma no nos da sino un factor mínimo. Si la quieren poner a 2 metros, a 2,40 m o a 3 metros, está perfecto. Y aquí me habla de los banderines que deben de ser colores visibles en intervalos inferiores a 1,80 m. Es decir, la distancia entre un banderín y el otro no puede ser mayor a 1,80 m. Se debe garantizar la debida suspensión del área, perdón, la debida supervisión del área con un ayudante de seguridad. Recordemos que siempre que realicemos labores en alturas, debemos contar con un acompañante. Ese acompañante se llama o se denomina ayudante de seguridad. Y esta persona debe contar con la formación para trabajo seguro en alturas, tiene la certificación vigente. Entonces me dice que el ayudante de seguridad que impida que algún trabajador traspase la línea de advertencia sin protección contra caídas. Esos muchachos. En este caso, el ayudante de seguridad, ¿qué vendría haciendo? Viene siendo una función contraria a cuando trabajamos con una medida preventiva colectiva como lo es la delimitación del área. En este caso, se logra o se busca lograr que el trabajador no sobresalga o no salga fuera de la línea de advertencia. En el caso de la limitación del área, lo que se busca es que nadie ingrese al área de peligro. Señalización de área. Es una medida muy buena, muy efectiva. Me habla sobre los avisos informativos que indican con letras o símbolos gráficos el peligro de caída de personas y objetos. La señalización debe estar visible para cualquier persona en el idioma español y en el idioma de los trabajadores extranjeros que ejecuten labores en la empresa. Afortunadamente, estas señales son muy ilustrativas, tienen pictogramas y son de fácil entendimiento para cualquier persona que hable un idioma diferente o que tenga problemas de lectoescritura. Aquí vemos la señalización de advertencia. Es una forma triangular con su pictograma en negro sobre fondo amarillo y bordes negros. ¿Sí? Aquí vemos claramente cómo las señales son diferentes en colores, pictogramas, formas geométricas y demás para evitar confusiones, para lograr que cualquier persona que la vea la entienda fácilmente. Entonces, es una persona, ejemplo, es una persona daltónica, va a ver la señal de prohibido fumar, pero muy probablemente no vea el color rojo,
pero y el pictograma es lo que hace que esta persona reconozca la señal y entienda o capte lo que ésta quiere informar. En este caso hablamos de una señal prohibitiva o de prohibición o restrictiva, se podría llamar también. Tiene una forma redonda, pictograma en negro sobre el fondo blanco y bordes y banda transversal en color rojo. Luego tenemos las señales de obligación o también informativas, que son en forma redonda y pictograma en blanco sobre fondo azul. Esta nos informa que en ciertas áreas debemos usar ciertos elementos de protección personal. Luego tenemos la señalización de equipos de lucha contra incendios, forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre un fondo de color rojo. Esta nos indica la ubicación de los extintores en las diferentes áreas de trabajo. Por último, tenemos señales de salvamento y socorro, o también conocidas como señales positivas. Forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre un fondo de color verde. Muy usadas normalmente en señales de en señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentro. Significado, prohibición, me dice. Descripción de la forma geométrica. Círculo con banda circular y banda diametral oblicua a 45 grados con la horizontal dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior derecha. Color rojo. Significado del color, prohibición, señalamientos para prohibir acciones. Utilización, prohibición de una acción susceptible de provocar un riesgo. Ejemplo, no fumar, no estacionarse, y por último, no tirar los papeles en el inodoro. En este caso nos prohíbe acciones. La más usual, más conocida por todos, es la de no fumar. Luego tenemos la señal de obligación. Forma geométrica es redonda o circular. Descripción de la forma geométrica, pues me dice que es un círculo color azul. Significado del color, señalamiento para realizar acciones específicas. Descripción de una acción obligatoria, como el uso o porte de gafas, cascos, botas. Generalmente se utiliza para que el trabajador porte elementos de seguridad o EPPs. Luego tenemos la señal de precaución, también conocida como señal de advertencia, forma triangular. Es un triángulo equilátero y está en color amarillo, es el color de esta señal. Me advierte o es una advertencia de peligro, delimitación de área, advertencia de peligro por radiación, radiaciones ionizantes. Advierte de un peligro. Entonces podemos tener una señal de advertencia como por ejemplo por advertencia por riesgo eléctrico o peligro por riesgo eléctrico, peligro por riesgo de caída de personas o piso liso y peligro por riesgo de incendio. Por último tenemos la información, significado de la última señal, información, cuadrado o en la forma geométrica cuadrado rectangular, en este caso me muestra en color rojo y verde. Luego me dice que es verde con
verde condición segura, rojo para alto y dispositivos de desconexión para emergencias. Identificación y localización de material, equipo y sistemas para combate de incendios. Utilización, proporcionar información en casos de emergencias. Pues como podemos ver aquí la ilustración, me señala la ubicación de un extintor, de una manguera y también de un botiquín o de una ruta de evacuación, en el caso de los colores verdes. Una medida colectiva preventiva también muy usada son las barandas. Entonces, me dice que la baranda es una medida de prevención que puede ser portátil o fija y también pueden ser permanentes o temporales. Según la tarea que se desarrolle, las barandas fijas siempre deben quedar ancladas propia, a la estructura propia del área de trabajo en alturas. Bueno, acá requerimientos mínimos para barandas como medidas colectivas de prevención en trabajos en alturas. Entonces me dice qué tipo de requerimiento. Primero, la resistencia estructural de la baranda. La baranda debe contar con una resistencia mínima de 200 libras o 90,8 kilogramos de carga puntual en el punto medio del travesaño superior. La baranda aplica en cualquier dirección, perdón, esa fuerza o esa carga puntual debe ser aplicada en cualquier dirección sin presentar falla. Bien, entonces 200 libras en cualquier dirección sin presentar falla. Luego me dice, en segundo tipo de requerimiento, me habla sobre la altura de la baranda. Dice que desde la superficie en donde se camina y o se trabaja hasta el borde superior del travesaño superior. Me dice que la baranda debe contar como mínimo con 1 metro sobre la superficie de trabajo. Es decir, que si estamos trabajando en dicha superficie, plataforma o placa y tenemos una baranda, no se debe poner una plataforma para ganar altura, ya que al poner una plataforma por encima de la superficie de trabajo, la altura de la baranda disminuiría y ya no cumpliría con los requerimientos de la normatividad. Entonces, totalmente prohibido o pararse sobre canecas o poner algún elemento que me haga ganar altura. Porque ya, pues, como bien lo dije, la baranda disminuiría su altura y ya no cumpliría con los requisitos de la norma. Ubicación del travesaño intermedio horizontal. Dice que debe ser ubicado a máximo 48 centímetros entre sí. Es decir, el travesaño superior y el travesaño y medio de la baranda debe tener pues, la ubicación máximo 48 centímetros entre el superior y el medio. Separación entre los soportes verticales, dice que aquella que garantice la resistencia mínima solicitada. Entonces, como tal, la normatividad no me especifica a qué distancia deben ir los soportes verticales de la baranda. Simplemente me dice o me pide que la distancia entre los soportes verticales debe ser lo suficientemente eh, buena o ideal para garantizar la resistencia de la baranda como tal. Pero ¿qué pasa? Que la distancia entre los soportes verticales depende también en gran medida del material con el que se fabrique la baranda como tal. Entonces, creo que por esa razón la normatividad no especifica ni el material ni la distancia entre soportes verticales, porque van con relación una de la otra. El material con la distancia. Entonces, si tenemos un material mucho más resistente, la distancia entre los soportes verticales puede ser más amplia. Pero si tenemos un material
que no da suficiente resistencia, los intervalos entre los soportes verticales va a ser mucho más reducido. Altura de los rodapiés. Bueno, primero, ¿qué es el rodapié? El rodapié es un elemento que está ubicado en la parte inferior de la baranda. Me dice la normatividad que debe tener una altura mínima de 9 centímetros, medidos desde la superficie de donde se camina. Es decir, la función que cumple este elemento es evitar que los objetos se deslicen a nivel de la superficie de donde estamos trabajando y caigan a un nivel inferior, provocándole una lesión a alguien más, o un compañero de trabajo o otro trabajador. Entonces me dice que de mínimo 9 centímetros de altura, medidos desde la superficie de donde se camina y donde se trabaja. Si hay materiales acumulados cuya altura exceda la del rodapié y puedan caer al vacío, se debe instalar una red, lona, entre otros, asegurando que la baranda, perdón, asegurada la baranda con la resistencia suficiente para prevenir efectivamente la caída de los objetos. Entonces, vemos que de pronto a veces vamos a acumular cosas, herramientas, materiales al pie cerca de la baranda y que esos pueden sobrepasar la altura del rodapié. La altura mínima del rodapié es 9 centímetros, pero escuchen bien, mínima del rodapié, es decir, que si ustedes quieren o desean poner un rodapié que cope una altura de 25 centímetros o 30 centímetros, la norma por ningún lado me dice que no se puede hacer. Entonces lo podríamos hacer y sería una forma muy efectiva de evitar caída de objetos al vacío. Bien. Control de acceso, otra medida colectiva de prevención. Es un mecanismo que puede ser operativo o administrativo que controla el acceso a la zona de peligro de caída, caída de personas o caída de objetos. Bien. Seguridad con guardas, uso de tarjetas de seguridad, dispositivos de seguridad para el acceso, listas de chequeo, sistemas de alarmas. Esos serían algunos controles de acceso utilizados como medidas colectivas de prevención. Aquí vemos el control de acceso mediante un lector de una tarjeta. También podemos usar lectores biométricos. Hay también equipos ya más avanzados que hacen, digamos, reconocimiento de rostros y hacen una lectura de la huella dactilar y demás y sirven para controlar el acceso a ciertas áreas o a ciertos lugares específicos. Control de superficies con huecos o aberturas. Se deben demarcar, señalizar y o cubrir orificios, huecos o aberturas que se encuentran en la superficie donde se trabaja o se camina. ¿Qué me dice la resolución respecto al control de huecos? ¿Sí? Si se va a tapar, que sería lo ideal, más que señalizar o más que demarcar, considero que sería mejor taparlo. De esa manera se eliminaría por cierto, el riesgo de que alguien caiga. Pero esta tapa deben tener en cuenta que debe garantizar una resistencia de mínimo 2 veces la carga máxima presupuestada a soportar. Es decir, que si por ejemplo en la tapa que están poniendo los individuos que vemos en la imagen, va a soportar una carga máxima de 300 kilogramos, esta tapa debe garantizar una resistencia mínima de 600 kilogramos, es decir, el doble de la carga máxima presupuestada a soportar. Bien, la podemos hacer en diferentes materiales como madera, concreto, eh, láminas, en hierro, rejas, pero siempre y cuando garantice la resistencia de 2 veces la carga mínima presupuestada a soportar. Bien, para que lo tengamos en cuenta. Manejo de desniveles. Dice que se deben de marcar, señalizar y o cubrir desniveles que se encuentran en las superficies donde se trabaja o se camina. Un desnivel se considera a partir de 30 grados, entre 30 y 15 grados de inclinación. Y pues ya sabemos que deben estar debidamente demarcados
o señalizados. Bien, para que no se confundan muchachos, demarcar no es lo mismo que delimitar. La demarcación generalmente se hace con pintura, amarillo y negro combinados para que sea más visible este desnivel. Bien, ayudante de seguridad, creo que ya les hablé del ayudante de seguridad anteriormente, pero bueno, aquí volvemos a tocar el tema. Se podrá asignar un ayudante de seguridad medida complementaria a las medidas anteriormente enunciadas con el fin de apoyar, advertir y controlar los peligros y riesgos existentes en el sitio donde se desarrollan trabajos en alturas. Bien, entonces ya recordemos que esta persona debe estar obviamente capacitada y certificada con certificación vigente para trabajos en alturas y esta persona debe estar el 100% de lo que dure la actividad presente en el área, garantizando la seguridad. ¿Listo? Haciendo apoyo a la persona que está ejecutando labores en alturas y controlando también de cierto modo el acceso al área peligrosa. Se entiende por procedimiento, bueno, aquí ya hablamos en el artículo 14, número 14, de procedimientos. Se entiende por procedimiento de trabajo seguro la forma específica, detallada y segura de llevar a cabo una actividad. El empleador o contratante debe documentar los procedimientos de trabajo seguro para cada una de las tareas que se vayan a desarrollar en alturas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Paso a paso. Primero, infórmate. Segundo, organiza y acuerda. Tercero, socializa y capacita. Cuarto, adapta e implementa. Quinto, prioriza la salud mental. Sexto, colabora en la trazabilidad. Séptimo, evalúa y actualiza. Seguimos en el artículo número 14, procedimientos. Primero dice que se entiende por procedimiento de trabajo seguro en forma específica, detallada y segura de llevar a cabo una actividad o un proceso. Segundo, estos procedimientos deben ser divulgados a todos los trabajadores involucrados previamente a la realización del trabajo. Tercer punto, esos procedimientos deben ser revisados y ajustados cuando cambien las condiciones de trabajo, ocurra algún incidente o accidente. Cuarto punto, los procedimientos a ser utilizados en tareas rutinarias deben ser aprobados y validados por el coordinador de trabajo en alturas o contar con una lista de chequeo. Ya pasamos al artículo número 15 que me habla sobre el permiso de trabajo en alturas. Me dice que es un mecanismo administrativo que mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados con peligros, riesgos y consecuencias, tiene como objeto fomentar la prevención durante la realización del trabajo en alturas. Debe ser diligenciado por él o los trabajadores o por el empleador y debe ser revisado y firmado por el coordinador de trabajo en alturas en cada evento. El formato de permiso de trabajo debe contener como mínimo tipo de trabajo. Segundo, altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad. Tercero, fecha y hora de inicio y término de la tarea. Cuarto, verificación de las afiliaciones vigentes a la seguridad social. Quinto, requisitos de trabajador, requerimientos de aptitud. Sexto, descripción y procedimientos de la tarea. Séptimo, medidas de prevención contra caídas. Octavo, equipos, sistemas de acceso para trabajo en alturas. Noveno, verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador. Décimo, sistemas de restricción, posicionamiento o detención de caídas a utilizar. Onceavo punto, elementos de protección personal seleccionados por el empleador, teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea a realizar. Doceavo punto, me habla sobre la herramienta a utilizar. Treceavo punto, me dice constancia de capacitación y certificación de competencias laborales para prevención para caída en trabajo en alturas. El catorceavo punto me habla de las observaciones. Por último, me habla de nombres y apellidos, firmas
firmas, clase de documento y número de los documentos de identificación de los trabajadores. Punto número 16, nombre, apellido y firma de las personas, de la persona que autoriza el trabajo. Punto número 17, nombre y firma de la persona responsable de activar el plan de emergencias, que ahora debe estar incluido en el permiso de trabajo también. Anteriormente no lo mencionaba. 18, punto número 18, nombre, apellido y firma de coordinador de trabajo en alturas, cuando es diferente de la persona que autoriza el trabajo. Es decir, en algunas ocasiones, quien autoriza es una persona, puede ser un jefe de área, pero el frente de trabajo debe contar con un coordinador en el sitio. Entonces, en este caso, firmaría el jefe de área autorizando la actividad y también firmaría el coordinador como tal de alturas que va a estar encargado de la actividad. Cuando se designe un ayudante de seguridad como medida de prevención dentro de un trabajo, en el permiso de trabajo se debe evidenciar esta designación. Bueno, acá tenemos un formato de permiso de trabajo. Aquí nos muestra básicamente los requerimientos de la norma, la hora de inicio de la actividad, fechas. Pues bueno, me muestra también la fecha del formato, la versión del sistema de gestión. Básicamente me muestra los puntos como tal, lo más básico con lo que debe contar un permiso de trabajo como tal. Descripción del procedimiento de la tarea, herramientas y equipos de trabajo a utilizar, medidas de prevención contra caídas, sistemas de restricción, posicionamiento y detención de caídas a utilizar, equipos y sistemas de acceso para trabajo en alturas. Bien, aquí vemos los diferentes ítems con los que debe contar el permiso o el formato de permiso de trabajo. Y ahora son los riesgos, consecuencias de explosión en seguridad industrial y ambientales. Se aplica, vamos a marcar con una X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tenemos riesgos asociados en dicha actividad, los vamos a demarcar porque los vamos a tener en cuenta a la hora de realizar la actividad como tal. Luego tenemos, luego tenemos eso, bueno, elementos de protección personal y herramientas. Aquí vamos a ver el listado de herramientas, UEPPs que vamos a utilizar durante la realización de la tarea, personal autorizado para hacer la actividad, con su nombre, apellidos, número de identificación, certificado de alturas, bueno, si sí lo tiene, si no cuenta con él, y si está apto físicamente. Recordemos que la aptitud médica tiene una duración total de varios meses, pero es importante que cada vez que se hace una actividad en alturas, garanticemos que la persona está apta ese día para hacer la actividad como tal. De lo contrario, esto podría dar lugar a la ocurrencia de accidentes. Entonces, por eso se firma un documento donde la persona declara que se siente en buena condición física, en buen estado de salud ese día para realizar dicha actividad. Aquí ya vemos el cargo del coordinador de trabajo en alturas, hablamos del responsable de la persona que autoriza el trabajo, responsable de activar el plan de emergencias, etc. Y vemos por último un espacio de finalización, suspensión o cancelación del trabajo. Por favor, marque la respuesta apropiada. Sí, entonces digamos que todo trabajo asociado a este permiso ha sido completado, o ha sido cancelado, o ha sido suspendido en caso de que no se estén cumpliendo con todo lo establecido en el permiso de trabajo. O es decir, existan fallas en la ejecución de la tarea. En el artículo número 16 tenemos sistemas de acceso. Se considera como sistemas de acceso para trabajo en alturas los andamios, las escaleras, los elevadores de personal y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y o soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en alturas. Bien,
Aquí hablamos de un sistema de acceso muy conocido por todos, que es un sistema de andamio. En este caso, hablamos de un sistema de andamio multidireccional o tipo reloj, ¿sí? Entonces me muestra en la imagen las partes del andamio como tal, nos muestra las horizontales, nos muestra las verticales, nos muestra la base collarín, que es de donde se parte a hacer para el armado del andamio, nos muestra el tornillo nivelador y nos muestra las diagonales como tal para dar estabilidad y mayor soporte al equipo o al sistema de acceso. Recordemos que el armado de este sistema de acceso debe ser acorde a un diseño que, que realice un diseñador de armado de andamios. Luego tenemos una persona que está avalada, que está previamente certificada o entrenada para el armado de dicho equipo. Esta persona conoce los lineamientos y se va a pegar al diseño para el respectivo armado del equipo. También debemos contar con una persona que apruebe, ¿sí? O que certifique que el armado de este andamio quedó bien, bien hecho. De lo contrario, pues no tendría la certificación como tal para ser usado. Recordemos también que estos equipos son autosoportados, generalmente son autosoportados o también se manejan como equipos rodantes. Hay que tener en cuenta qué tipo de andamio es el que vamos a armar y lograr un buen autosoporte. ¿Eso cómo lo garantizamos? Cuando armamos un andamio, garantizamos que el equipo es autosoportado, teniendo en cuenta el ancho de su base en relación con su altura, es base por altura, para que se autosoporte y no corramos el riesgo de que este equipo se nos vaya a ir para un lado o se vaya a desplomar. Escaleras. Bueno, tenemos varios tipos de escaleras. Tenemos escalera tipo tijera, tenemos escaleras simples y tenemos escaleras de dos cuerpos extendibles, ¿sí? Vemos aquí que nos muestra las partes de la escalera, de una escalera, en este caso de dos cuerpos, que es extendible, que es la más usada para labores generalmente en la parte eléctrica o de telecomunicaciones. Son escaleras que son prácticas para su transporte porque se puede, digamos, reducir su extensión. Y cuando necesitemos llegar a ciertas áreas mucho más altas, esta escalera puede extenderse y lograr darnos un alcance mayor. Recordemos que la escalera como tal, los pasos peldaños no son puntos de anclaje. Esta escalera cuando se colocan en una superficie debe estar, bueno, generalmente utilizan postes, debe estar generalmente bien anclada con una cuerda que no necesariamente requiere ser certificada, ¿sí? Debe ser una cuerda que esté en buena condición, asegurada la parte superior de la escalera y cruzada a lo largo, bajando, perdón, por el poste, rodeando el poste y asegurándola en la parte inferior. La proporción de la escalera en cuanto el grado de inclinación debe estar entre unos 70 y 75 grados de inclinación. ¿Cómo podemos lograr este grado de inclinación? Basados en algo que llamamos la ley de pulgares, que es poner los pies en la base de la escalera o en la zapata antideslizante de la escalera y extender las manos en un ángulo de 90 grados, garantizando que los pulgares de las manos y los pulgares de los pies queden tocando la superficie de la escalera en ambos lados, o sea, en la base o en la zapata del antideslizante y en la parte superior donde extendemos los brazos. Esa es la ley de pulgares. Otra forma de lograr con este grado de inclinación es una proporción de 4:1. Es decir, la cuarta parte de la altura lo vamos a separar en su base. De esta forma garantizamos un grado de inclinación adecuado para que esté pues, segura la escalera. En la escalera, en el paso peldaño, no se van a anclar las líneas de vida como tal verticales. Para eso se utilizará un sistema de adaptador de anclaje o también conocido como tie-off, abrazando los laterales o las verticales de la escalera y por encima del último paso peldaño. De ahí, este punto de anclaje, ya anclaríamos la línea de vida vertical y la aseguraríamos en la parte inferior para poder colocar allí
un sistema de freno o sistema de arrestador de caída. Entonces, esto sería lo que va por parte del buen uso de una escalera como sistema de acceso. Aquí tenemos otros sistemas que son de elevación de personal, que también me generan un grado de seguridad, digamos, mayor que un sistema de escaleras, ¿no? Estos sistemas son mecánicos, son muy usados en ciertos sectores de la economía. Vemos también que se aplica su uso en centros comerciales y demás, donde necesitan estar constantemente accediendo a ciertas alturas. Requisitos de selección y uso, artículo 16, me dice que primero deben ser certificados acordes al estándar específico aplicable para el sistema de acceso seleccionado y el fabricante debe proveer información en español sobre las principales características del sistema. Segundo punto, me dice que deben ser inspeccionados debidamente conforme a lo regulado en el decreto 1072 del 2015 o la norma que lo modifique o sustituye. Estos equipos también pueden ser inspeccionados anualmente por el coordinador de trabajo en alturas, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Se debe tener una hoja de vida de los equipos elevadores de personas, escaleras y andamios en los cuales sus partes cuentan con un solo diseño donde estén consignados como mínimo los datos de marca, serial, fecha de fabricación, tiempo de vida útil, historial de uso, registros de inspección, registros de mantenimientos, ficha técnica, certificación del fabricante y observaciones. Cuarto punto, los sistemas de elevadores de personas también deben ser inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante o una persona calificada. Quinto, si existen no conformidades, el sistema debe ser retirado, o bueno, debe retirarse de servicio y enviarse a mantenimiento si aplica dicho mantenimiento. Si el equipo ya no sirve, no se recupera con mantenimiento, entonces pues en este caso no aplicaría mantenimiento como tal. Ya al equipo se le daría una disposición final. Bueno, sexto me dice que debe ser seleccionado de acuerdo con las necesidades específicas de la actividad económica, la tarea a desarrollar y los